centra su actividad alrededor de sus dos pasiones, las telecomunicaciones y la gestión, como consultor de negocio y la estrategia de la industria de las telecomunicaciones. Participa activamente en el foro ITSMF, colaborando en proyectos tales como la revisión de la técnica de la traducción del ITIL-V3, transición de servicio, igual que Marcos. Y os dejo con Marcos. Muchas gracias. La verdad que nos lo han puesto bastante complicado, porque después de estar aquí Óscar contándonos algo muy similar a lo que nosotros queremos aquí también compartir con vosotros, pues no lo tenemos nada fácil. Pero bueno, la verdad es que a lo largo de hoy lo que habéis oído es pues compartir muchos conocimientos y muchas ideas de cómo implementar buenas prácticas o de qué buenas prácticas hay que adoptar, por qué adoptar ITIL. Y luego Óscar ha estado contando pues que se debe mejorar, que se debe implantar, que lo importante es hacerlo, ¿no? No me equivoco, he captado la idea, ¿no? Y nosotros lo que os vamos a contar es, bueno, pues cuando esto lo hemos hecho en otros sitios, cuando nos hemos ido a montar mejoras de procesos, a hacer los procesos más eficientes, a colaborar con nuestros clientes en hacer procesos más eficientes, y también internamente cómo nos lo hemos aplicado nosotros en áreas internas de Altran, pues ¿qué es lo que nos hemos encontrado? ¿A qué nos hemos enfrentado, no? Entonces yo antes, por marcar un poco de qué es lo que vamos a hablar, marcar una introducción, hemos visto, cuando trabajamos con áreas de sistemas de información, hemos visto dos situaciones curiosas, ¿no? Por un lado, que a todas las áreas de sistemas de información y de comunicaciones, pues les piden estandarizarse, adoptar buenas prácticas, se supone que eso ayuda a profesionalizarse, pero al mismo tiempo les piden, no sé si estabais en el congreso del año pasado, cuando decía el CEO de Desigual, decía, a mí me piden, y además yo quiero que eso suceda, pues aportar valor al negocio, en el sentido de, yo voy a ir allá y le voy a decir, mira, tienes esta nueva aplicación de gestión de clientes que te va a permitir tener una mejor prospección de ellos, tener un mejor conocimiento de ellos, vas a poder vender más, ¿no? Y esas soluciones imaginativas las quieren tener cuanto antes y en perfecta calidad. Entonces, ahí hay, en el fondo, un tema complicado, y es que, por un lado, les piden adoptar buenas prácticas, tipo ITIL, pero eso, por otro lado, si no tienes mucho cuidado, como lo que está al final haciendo es estandarizarte, te puede llegar a ser igual que todos los demás. Entonces, ¿cómo vas a aportar soluciones imaginativas al negocio, ¿no?, si eres igual que todos los demás? Entonces, ahí hay un punto en que adoptar buenas prácticas, sí, pero también ten en cuenta de que tienes que moldearlas, tienes que utilizarlas, tienes que mantenerlas ahí como referencia, pero ya está. Piensa en cuál es el objetivo de negocio, monta sistemas de información y comunicaciones de forma que cumplas esos objetivos de negocio, y a veces para eso las buenas prácticas pues hay que moldearlas, hay que darles alguna vuelta, ¿no? Y luego, en segundo lugar, les piden siempre a los sistemas de información mejorar costes, hay que bajar los costes. Pero por otro lado también le dicen, oye, tienes que tener mayor flexibilidad, mayor capacidad para entregarme las cosas en el mejor tiempo posible. Entonces dices, vale, me pides que tenga menos recursos, menos personas, menos inversión, menos sistemas, pero que lo que yo haga llegue antes, en plazos, a lo que tú necesitas, ¿no? Entonces ahí hay como una incongruencia. Entonces, ¿cuál es la idea de todos los directores, gerentes, llámalo como quieras, responsables, jefes de sistemas de información? Pues estar continuamente lanzando iniciativas de mejora, iniciativas de transformación, ¿no? Llamadlo mejoras de procesos, llamadlo formación, implantar nuevos sistemas de gestión de TI, como sea, pero continuamente estar en transformación, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué pasa ahí? Pues teníamos un vídeo que queríamos mostrar. Un poco, ¿qué ejemplo? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado, ¿no?, en esos casos? Creo que no funciona el audio, ¿no? Entonces, fijaos en alguien de sistemas de información contando sus planes y alguien escuchándolo. You're worried about the quality of the education in the community in which you live.
We stand for the fair treatment of faith-based groups so they can receive federal support for their work that passed this will not happen on my watch. No sé si habéis tenido esa experiencia, si os ha pasado alguna vez. No sé si habéis tenido, ¿ha sido este algún caso similar a lo que hayáis tenido? ¿Lo habéis visto en el día a día, no? Y claro, toda esa situación de qué es lo que nos encontramos, lo que le sucedía al chico ese de ahí, al niño ese, que era lo que le pasaba, pues al final nosotros nos hemos dado cuenta, no hay que ser muy inteligentes para ello, de que cuando lanzas cualquier iniciativa de transformación, lo que hay son personas. Al final siempre son personas. Y ahí hay dos paradojas. Primero, que cuando intentas montar buenas prácticas, intentas montar una metodología, intentas implantar un nuevo sistema, no te tienes que olvidar una serie de cuestiones, y es que están las personas, y para que a esas personas les llegue y cambien su cultura de trabajo, tienes que estar muy seguro de que lo que estás haciendo debe ser lo más simple posible. Deben entenderlo. Algunas veces a nosotros hemos tenido una técnica muy sencilla para diseñar un catálogo de servicios, y es: vamos a trabajar en el catálogo una semana, dos, vamos a darle una vuelta, y cuando tengamos el primer boceto vamos a dárselo a los usuarios, a ver qué dicen. Y entonces es muy sencillo, solamente hay que mirarles la cara cuando se lo estás contando. Si no ponen una cara extraña, si no se ponen a soplar, si no se ponen a moverse mucho, parece ser que lo van entendiendo. Si no se quejan, entonces es que lo has clavado. Ya has montado el catálogo de servicios, ahora ya puedes seguir documentándolo, lo bordarás, le pondrás un lazo, pero ya lo has hecho bien. Entonces, en definitiva, lo que quiere decir es que siempre tienes que hacerlo lo más simple posible, y lo más simple posible es lo que piensen los usuarios, que es simple. Entonces, siempre eso tenemos que tenerlo presente. Y eso implica pues tener muy claros los objetivos. Aquí no le ha pasado, sobre todo con el tema de la ISO 20000 ahora está al día, que a ti te contratan para ayudar a hacer una implantación de ISO 20000, y cuando montas una reunión con el jefe de sistemas de información y varias personas, su mano derecha, principales líneas, ¿no?, principales encargados, principales espadas, pues a lo mejor el jefe de sistemas de información dice: bueno, vamos a certificarnos en ISO 20000, sí, pero vamos a trabajar en el día a día, y esto, si no sale, pues lo primero es el día a día, salir adelante, y luego ya lo de la ISO 20000 vamos a ver cómo lo encajamos, ¿no? Entonces, sí es importante para ellos, pero están dejando un mensaje contradictorio de que, bueno, si no sale, en el fondo no pasa nada, ¿no? Entonces, tener los objetivos muy claros es importante. Y también involucrar, eso ya es de teoría, involucrar a todos esos que al final deberían cambiar su cultura de trabajo, involucrarles en el día a día es algo también crítico, es importante, ¿no? Pero bueno, ese es el primer paso que viene en todos los libros de gestión del cambio, en todas las conferencias, en todas las ponencias, pero también hay otro tema que consideramos importante, y es que a nadie le gusta cambiar, pero es que vivimos en un mundo en el que hay que cambiar. Antes había una manera de hacer las cosas en sistemas de información, y hay que cambiar, y lo que se hace ahora no se parecerá nada a lo que haya que hacer dentro de un año o dos. Y la culpa de eso no son los malos consumidores, gente muy mala que quiere consumir nuevos productos y nada de eso, sino son los mismos usuarios de sistemas, los mismos trabajadores de sistemas de información que se quejan de que eso pasa, ¿no? Son los que cuando van mañana al banco exigen hacer transacciones electrónicas, ¿no? Entonces, esos mismos que se quejan son los que piden nuevos productos, nuevos servicios, y eso pasa muchas veces porque lo soporten los sistemas de información. Entonces, el cambio lo provocamos todos. Lo mismo que no queremos el cambio, lo provocamos. Y eso también hay que contárselo a los usuarios, ¿no? Decirles por qué hay que cambiar. Cuando digo usuarios, y también clientes de sistemas de información, y también trabajadores de sistemas de información, ¿no? Entonces, sobre esto de la gestión del cambio, cuando llegas y has hecho un PowerPoint, lo has diseñado todo perfectamente, o has hecho tus procedimientos, tus instrucciones de trabajo, todo perfecto, te enfrentas al abismo de decir: y ahora esto hay que cambiar la cultura, hay que trabajar conforme a lo que pone aquí, ¿no? Entonces he inventado una palabra maravillosa que es la gestión del cambio, que básicamente cuando no sabemos cuando te enfrentas a ese abismo y no sabes muy bien qué hacer, pues dices: hay que aplicar gestión del cambio, ¿no? Y oye, curiosamente sí que existe una teoría de gestión del cambio. De todas formas,
está todavía ahí dándosele vueltas, hay muchos expertos hablando de esto de la gestión del cambio, y al final es una metodología que no es infalible y que no se aplica directamente, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos decidido es, oye, pues más que aplicar metodologías de gestión del cambio, vamos a contar experiencias que hemos tenido, situaciones curiosas, e igual le valen a alguien. Igual alguien está aquí, las escucha y dices, oye, pues esto me pasa a mí. En otra situación han hecho esto y parece que ha valido, o a lo mejor no les ha valido, pero les ha pasado algo similar, ¿no? Pero sin embargo, no sé si conocéis las 4 etapas, bueno, son 5, que se resumen en 4 etapas de gestión del cambio, ¿no? No sé si esto os lo han contado alguna vez. Esto me lo contaba un profesor de un máster, ¿no? Que decía, bueno, cuando tú quieres que alguien cambie su forma de trabajar, tienes 4 pasos básicos. Tú se lo dices, lo cuentas, oye, te vamos a poner un sistema de gestión de agendas que va a ser estupendo. Llegan las secretarias y dices, este va a ser tu nuevo sistema de gestión de agenda, vas a poder agendar citas para todos los directores y va a ser estupendo. Entonces tú se lo cuentas y ellas van y no lo usan. Entonces intentas convencerles, ¿no? Decirles, oye, esto va a ser muy bueno porque mira, antes tú tenías que llamar a 40 personas, cuando había una reunión, un consejo de 40 personas, si te volvías loca tardabas un día entero. Aquí no, aquí con esta agenda pues vas a enviar las convocatorias, el que tenga la disponibilidad o tú lo vas a ver directamente te va a informar de que no hay disponibilidad de esta persona, con lo cual te va a poner la cita de forma automática. Y aún así pues las secretarias no lo hacen, ¿no? No lo utilizan. Entonces tienes otra opción, ¿no? Que es decir, vale, tengo 4 secretarias, pues se lo pongo solamente a una de ellas. De forma que todas las otras 3 van a decir, oye, ¿por qué fulanita le han puesto este sistema y a mí no, no? Entonces, al final consigues que después de un tiempo las 4 quieran el sistema ese nuevo de gestión de agendas y lo utilicen, ¿no? Esa es la etapa 3 de engañar. Y luego la 4 es más dramática, pero es que hay veces que hay que cambiar, sea como sea. Entonces, o cambias, ¿no? Y ya está. Entonces sí existe una teoría de gestión del cambio, lo que pasa es que es un poco brusca, ¿no? Pero bueno, se puede aplicar, ¿no? Si os vale, si a alguno le vale, pues es una buena forma de hacer gestión del cambio. ¿Perdón? Perdón, hablas de 5 y aquí hay 4. Sí, bueno, es que ponía la etapa 2 de convencer y vender. Ah, ¿cuándo? Son 2. Sí. Vale, vale. Bueno, nosotros siempre lo que queríamos decir antes, ¿no? Al final, cuando tú quieres que se cambie de cultura, tienes que tener muy claros tus objetivos, tienes que ser muy simple, tienes que asegurar de que lo que has construido sea creíble, que tenga sentido, que lo entiendan los usuarios, porque si no, no te va a funcionar. Y lo mejor es que lo prueben ellos. No construyas, no te pongas a diseñar todo perfectamente, que quede perfecto, sino deja que lo prueben, ¿no? Deja que sean ellos los usuarios. Además, esto tiene mucho que ver ahora con el tema de la experiencia de usuario, ¿no? La gestión de la experiencia de clientes, gestión de experiencia de usuarios. Deja que sean ellos quienes lo prueben, ¿no? Que va a ser mejor. Y sobre todo que la dirección, como siempre os ha dicho, pues que esté súper convencida, porque luego veréis ejemplos de cómo algunas veces pues, no ha sido así, ¿no? Y nosotros tenemos 2 grupos de experiencias. Unas que no queríamos darles un nombre peyorativo, un nombre que no queda aquí muy bien y que hemos llamado experiencias agradables, ¿no? Y las experiencias sorprendentes, ¿no? Y experiencias agradables os queríamos poner una. Y luego voy a poner un símil, porque hay mucha gente que esto no le encaja, ¿no? Y es en una empresa no muy grande, más bien pequeña, en la que llegamos allí teníamos que definir una nueva metodología de diseño, construcción y validación de software, ¿no? Y esta empresa pues estaba empezando a crecer, era pequeñita, iba creciendo poco a poco y decía, oye, yo quiero profesionalizarme porque además me lo exigen mis clientes, quiero dar buena imagen y quiero montar una metodología. La metodología, imaginaos, era, si conocéis CMMI, pues el equivalente a un CMMI 3, ¿vale? Todos sus procesos, desde la gestión hasta todo el diseño, la construcción de pruebas, todas las guías de cómo diseñar, de cómo construir técnicamente el código, todo eso estaba perfectamente marcado, ¿no? Y sin embargo dijeron, pues esto lo vamos a hacer con Excel. Todas estas plantillas, toda esta gestión la vamos a hacer con Excel. No vamos a usar ninguna aplicación de gestión de requisitos, no vamos a utilizar una aplicación de gestión de proyectos, solamente vamos a tener un Subversion. Entonces, claro, lo primero que te dicen es que al final una metodología me tiene que hacer más eficiente, no tengo por qué invertir en una aplicación para que
yo pueda utilizar esta metodología. Entonces tú le puedes poner un símil muy quizás práctico, ¿no? Que dices, oye, en tu banco pueden haber montado unos procesos para generar transferencias de un banco a otro de forma perfecta, todo perfectamente diseñado, que va a hacer que te equivoques poco, va a tener muy delimitadas sus responsabilidades, pero si detrás no hay sistemas que hagan esas transacciones, si lo que haces es escribir un Excel y llevarle ese Excel a otra persona para que ésta a su vez se lo lleve a otra y este otro acabe en la ventanilla del banco, lo vas a tener muy bien documentado, muy buena trazabilidad, pero es que te faltan sistemas que te permitan ser eficientes. Entonces esas dos cosas son independientes y hay que tenerlas en cuenta siempre. Y pasa, te encuentras como detrás de una serie de procesos, pues al final no hay aplicaciones, no hay algo que lo sustente, ¿no? Y luego también es muy típico el caso de, sueles encontrar el caso de organizaciones donde todo el mundo se movía aleatoriamente, ¿no? Estaba ahí haciendo cosas, no sabía muy bien qué, y solamente se ponían en serio y trabajaban cuando alguien gritaba, ¿no? Entonces, cuando eso es así, tienes que ser consciente de que no vas a conseguir grandes cosas en poco tiempo, o que tienes que ser muy concreto y tienes que ser poco ambicioso en el sentido de no exigir grandes avances en eficiencia, no exigir grandes avances en profesionalización, sino ir poco a poco. Márcate objetivos cortos, pero claros, porque ahí nuestra experiencia es que no se pueden conseguir grandes avances, ¿no? Y luego el caso también de cuando se lanzan transformaciones o mejoras de procesos en áreas de sistemas de información, donde al final el propio proyecto de mejora de procesos sirve para autodescubrirse, es decir, no conocen los sistemas que tienen, no conocen responsables de cada sistema, no conocen a quién tienen que pedir determinada cosa, salvo el nombre de fulanito que probablemente se encargaba de eso, y un proyecto de este tipo les vale para autoconocerse. Entonces, fijaos lo tremendamente útil que es esto, ¿no? Llegar a autoconocerse gracias a que has lanzado un proyecto, pero claro, al mismo tiempo tienes que pensar, bueno, tengo que saber hasta qué punto tengo que ser ambicioso con los objetivos que me marco, hasta qué nivel de estandarización, de buenas prácticas tengo que adoptar, porque si esa es mi situación, tengo que ser cuidadoso, ¿no? Y luego en sorprendentes, pues hay una figura, ya es la última, que hemos adoptado, que es, no sé si os habéis dado cuenta trabajando en este tipo de proyectos, que es el elemento subversivo, ¿no? El elemento subversivo existe. Está comprobado. Y es una persona que además suele ser uno de los más expertos de la casa y con más experiencia. Y tiene tanto conocimiento y tanta experiencia que, como decía Óscar antes, decía, no, es que esto aquí no aplica. Y no aplica por esto, y además te lo argumenta perfectamente, ¿no? Pero como decía Óscar, dice, esta es la situación actual, pero tenemos que cambiar, tenemos que ir hacia adelante. Entonces, pégate a él, pégate al elemento subversivo, trabaja con él, porque además todo el conocimiento que tiene y todo lo bien que se conoce la casa te va a ser útil, y de verdad que es bueno ganárselo y trabajar con él. Y ahora ejemplos concretos que también os va a contar Borja. Bien, ahora brevemente voy a contar unos pequeños casos pues a los que nos hemos ido enfrentando a través de la ejecución de proyectos. El primer caso que pongo aquí viene muy vinculado a la concepción que se tiene del jefe de proyecto aquí en España. Aquí el jefe de proyecto es jefe y en cambio la acepción anglosajona es gestor. Entonces, prácticas arraigadas aquí en España es que el jefe de proyecto sea el que tiene el control de todo o de casi todo y entra en conflicto con otras áreas como por ejemplo la de compras. La paradoja del Project Manager en gestión de costes es que al Project Manager se le pide unos resultados, se le pide un margen, pero en cambio quien ejecuta y controla las compras es un departamento de compras, de procurement. Con lo cual, si en una estructura organizacional de tipo matricial, además en el que la matriz es fuerte, el Project Manager tiene toda la carga, tiene libertad de movimiento, ahí hay unas fricciones que se generan por este tipo de situaciones. Esto puede llevar a que si el Project Manager, o mejor dicho el jefe del proyecto, pues tiene
mucha autoría o tiene un carácter fuerte, pues puede llevar a situaciones de enfrentamiento y de fuera de control. Entonces, fundamental para esto, ¿cómo se puede combatir? Pues básicamente cambio cultural en la gestión de proyectos. El jefe de proyecto es un gestor de proyectos y no porque haya políticas de compras dentro de la empresa que a partir de una cierta cantidad hay que pedir permiso a ciertas personas, hay unos flujos, no le quita más libertad, sino tiene que gestionar que eso no vaya a más. Además de eso, formación sobre los propios procesos y políticas que haya dentro de las compañías. Muchas veces estas políticas se desoyen, entonces hace falta hacer hincapié en eso. Y sobre todo, parece una tontería y todos lo sabemos, pero tener una matriz de responsabilidades como si fuera la foto de familia en el escritorio, a veces viene muy bien, elimina muchos conflictos, ¿no? Entonces, con todo esto lo que podemos conseguir son procesos de compras pues, establecidos, consensuados, y la gente no tiene por qué ser amigos del alma, sino simplemente trabajar bien y fluido. Otras prácticas que hemos tenido, otros casos, es, por ejemplo, visiones encontradas cuando estás refinando o puliendo procesos en el que intervienen dos o más áreas. Llega un momento en el que las visiones son encontradas, se han mantenido reuniones, eso no ha fructiferado y entonces uno puede caer en la tentación de invocar al sponsor. Entonces el sponsor puede tirar de lo que se llama la varita mágica. Bueno, yo llamo la varita mágica, no sé si sabes lo que es. Es la vara de Fresno, la de atizar. Entonces las políticas estas de atizamiento del miedo pues realmente funcionan, pero funcionan a corto plazo y con una operativa muy inestable. Entonces hay que intentar evitar este tipo de situaciones de llamar al sponsor del proyecto, tirar de él y que él reparta. Eso es fundamental no hacerlo. De otra manera, lo que podemos tener son talleres, workshops, lo que queráis denominarlo, que al final se sientan dos personas o dos áreas o tres o las que sean y al final hay que definir unos objetivos comunes que los tomen como propios y a partir de ahí que se construyan las soluciones de manera conjunta. No se trata de hacer una sesión en la que se enfrenten las posiciones, sino saber hacia dónde se quiere llegar y mediante técnicas de creatividad, de lo que sea, llegar a esos objetivos comunes, lo que se define aquí como visión frente a imposición. Esto genera team building, bueno, un montón de calificativos, no solo resultan a corto plazo, sino también a medio y largo y además genera una operativa estable. Supongo que conoceréis la gestión de proyectos PMI. A la hora de realizar planificaciones, estimaciones, en fin, todo tipo de prácticas dentro de la gestión de proyectos, siempre PMI te dice que te ayudes del experto. Y es lo que estaba hablando antes Marcos. El experto viene muy bien, pero en proyectos de implantación tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque genera ruido. Entonces, cuando una cosa está definida y estamos intentando implantarla haciendo planes de comunicación, de formación y tenemos ese experto que toma las excepciones como reglas, entonces nos está echando atrás muchas de las cosas en las que hemos avanzado. Entonces, mucho cuidado porque se puede producir una parálisis de ese proceso hasta que alguien diga que eso va adelante, ¿no? Entonces, para ello lo que podemos tener son técnicas preventivas y técnicas correctoras. Correctoras y no correctivas, que aquí no aplicamos correctivos a nadie. Entonces, como técnicas preventivas, tenerle muy al lado, involucrarle, sobre todo gestión de expectativas, qué es lo que quiere él de eso, e intentar proporcionárselo de alguna manera para, a la hora de implantar, tenerlo bien neutralizado, como dice Marcos. Y luego, en cuanto a técnicas correctoras, lo que se llama exposición en entornos controlados, que donde vaya a aparecer esté controlado su forma, su diálogo, consensuado, para que no introduzcan nuevos elementos que pueda hacer que el resto de la gente se pierda. Otro ejemplo es gestión del cambio con usuarios. En el caso es que los usuarios sean ajenos al proceso de cambio. Si un departamento de sistemas pide ayuda para realizar la gestión del cambio sobre unos usuarios y los usuarios no se enteran, no sienten esa necesidad, se sienten ajenos, les van a cambiar una herramienta CRM
pues al final eres uno más que está intentando fastidiarles o hacerles nada, o hacerles perder el tiempo. Entonces, es difícil cuando no tienes un buen sponsor, esos usuarios son ajenos, se intenta montar una oficina de gestión del cambio con comunicación, con formación y demás, pero que realmente no puede llegar a esos usuarios porque se sienten ajenos, con lo cual hay que hacer algo. ¿Qué se hace? Pues grandes esfuerzos de comunicación, grandes, grandísimos. Aprovechar cualquier foro, cualquier comité directivo de seguimiento, lo que sea. El poder del café, que digo yo. Lo que cala siempre, siempre es el chascarrillo que se cuenta al final. A lo mejor estamos aburridos de estar sentados mientras que la gente está hablando aquí en la tribuna, pero cuando estás en el café se escucha de otra manera, hay una escucha más activa. Pues eso también hay que aprovecharlo. Hay que adaptar los contenidos, no quedarnos en, si es un cambio de un CRM, no hay que quedarse en la documentación que te genera esa aplicación, sino ya realmente llegar a las personas que quieres llegar. Con lo cual, los resultados es que implicas a toda la organización, todo el mundo se siente atrapado por ese cambio y todo el mundo quiere colaborar para que eso salga adelante, porque al final va a salir adelante. Y luego, finalmente, los documentos que se hacen de procesos, procedimientos y demás, y que acaban siendo un Word de cientos de páginas, no se leen. Solo sirven para resolver disputas. Entonces, esos procesos que nosotros queremos implantar y que todo el mundo se empape de ellos, no pueden quedarse en un armario, no pueden quedarse cogiendo polvo. Entonces, prácticas que nos han sido bastante útiles es utilizar formatos muy visuales, simples, concretos, con textos ágiles, ligeros, mejor bullet que ser Vargas Llosa, que no creo que lleguemos aquí a ser noveles de literatura, y sobre todo vigilando el compromiso entre detalle y simplicidad. Muy importante que no por tener un formato muy visual abandonemos los contenidos, más que nada para que luego desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos no nos digan que por utilizar el PowerPoint nos hace estúpidos, como vi el otro día en un artículo del País. Así que siempre hay que vigilar los contenidos. ¿Vale? Entonces, si queréis, repasamos un poco las conclusiones que hemos obtenido a través de la ejecución de proyectos. Marcos. Bueno, simplemente lo que aquí os queríamos transmitir no es nada que quizás no os hayan recomendado en algún otro libro, en alguna otra ponencia, pero sí es algo que que nos hemos encontrado, ¿no? Con lo cual, lo que dicen los libros es verdad, te lo encuentras, ¿no? A lo mejor lo de elemento subversivo nos costó más. Eso nos llevó más tiempo llegar a conocer la teoría esa del elemento subversivo, ¿no? De la persona subversiva. Pero bueno, yo creo que ya la vamos dominando. Y entonces lo que nosotros queríamos transmitir es, podéis leer mucho de gestión del cambio y tal, pero al final hay una cosa detrás de todo esto que son las personas, que en el corto plazo parece que no es lo complicado, porque al final le das muchas vueltas a cómo conseguir que este departamento hable con este otro, a cómo alinear, como decía, el objetivo que tienes en sistemas de información, cómo alinearlo al negocio, ¿no? A la inversión, a soportar los costes que te permite el negocio, todo eso. Pero a la larga la verdad es que las personas es lo crítico, ¿no? Entonces hay que ser como esponjas en esto, hay que escuchar a muchos otros, porque vais a encontrar experiencias que pueden aplicaros a vosotros y que podéis sacar, de lo que os cuenten otros, podéis sacar provecho, ¿no? Se puede sacar conocimiento. Y sobre todo que hay que ser coherentes, ¿no? Es decir, una transformación IT, por ejemplo, también es externalizar una aplicación. Y a veces intentar venderle a los trabajadores, al área de sistemas de información, venderles esa transformación, pues es complicada, ¿no? Porque les va a generar mucha incertidumbre, ¿no? Va a decir, ¿y conmigo qué pasa, no? Entonces, cuando se cuente esa transformación, pues hay que ser coherentes de saber qué tenemos preparado para ellos, qué les vamos a decir, en qué les va a impactar, porque si no, obviamente, todo va a ser no. Ese tipo de cosas, pues hay que controlarlas. Y muchas gracias
por vuestra atención y, no sé, estamos totalmente abiertos a dudas, preguntas que tengáis. Estaríamos encantados de contestar. Yo diría que, ¿se oye? ¿Se oye? Sí. ¿No tenéis ninguna pregunta para ellos, dado que nos han contado éxitos, falacias y no recuerdo qué era, y resultados? Yo quería preguntaros, mientras ellos piensan alguna, si habéis conseguido llevar a término alguna vez un proyecto completo y con éxito. Pues esa es buena pregunta porque hay un caso que ponía antes, es de aquel departamento de sistemas de información que pretendía montar una metodología perfecta y que, sin embargo, detrás no tenía aplicaciones, muchas veces por temas presupuestarios, ¿no? Pero, sin embargo, quería tener la metodología perfecta, ¿no? Entonces, cuando te enteras y te dicen, no, es que no vamos a poder tener un sistema de gestión de requisitos, por ejemplo, que me haga una matriz de trazabilidad de requisitos a pruebas, en fin, al código. Entonces, pues hay que ser conscientes de a qué te enfrentas, ¿no? Dices, bueno, ya es que para vosotros llegar a poder gestionar los proyectos, llegar a poder compartir, tener algo común, es decir, cómo se construyen esos requisitos sin tener la trazabilidad perfecta, tener pruebas, tener baterías de pruebas y que todo el mundo lo haga de forma homogénea, ya es un gran avance. Entonces, pues este año vale, el año que viene más, pero este año ya habéis dado un gran paso. Entonces, muchas veces sí consigues éxito, pero también la parte buena no la queremos contar, también queremos contar esos casos en los que no puedes hacer todo el 100% que se quiere en un año, sino tardas más tiempo, ¿no? Pero lo importante es siempre avanzar, no quedarse quieto, ¿no? Como decía Óscar. ¿Alguna pregunta más? Aquí. ¿Cómo queda la situación de las personas en unos años como lo que estamos pasando ahora? Ajá. Están haciendo recortes, están echando gente a la calle y los proyectos no salen muchas veces. Entonces, ¿cómo se gestiona todo eso con la gente que está viviendo una situación que no es segura ya de por sí? Vale, pues hay una forma también de contárselo que es la siguiente. Si nos quedamos así, vamos a ir mal, seguro, porque fijaos cómo está el mercado. Si hacemos algo, lo único que podemos hacer es ir a mejor. Si nos volvemos más eficientes trabajando, nos volvemos más, nuestra forma de trabajar entre nosotros es más homogénea, podemos reutilizar más el conocimiento. En definitiva, ser más eficiente, lo único que puede pasar es que mejoremos, es que seamos más competitivos y podamos abordar mejor el mercado, con lo cual lo único que tenemos es oportunidades, no nos puede pasar nada malo. Y para eso también hay que combatir otra creencia muy común, que es cuando yo me certifico en ISO 20000 o consigo un nivel determinado de CMMI, ya puedo cobrar más caro, entonces puedo tardar más porque estas prácticas, esta metodología parece que me va a hacer trabajar más lento, parece, pero como voy a cobrar más, pues no hay problema ninguno. Eso es mentira, eso hay que decírselo. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que te sea más fácil trabajar, y esto os lo van a decir muchas veces, y al final siempre se va a decir lo mismo, no, pero eso no es verdad, pues es mentira. Una metodología lo que tiene que procurar es que no en el primer mes, no en el segundo mes, pero a los 6 meses o un año te permita que el trabajo más homogéneo, que el trabajo que permite compartir más conocimiento, que te permite al final tener un trabajo más cómodo, más eficiente, te permita pues al final hacer tu trabajo mejor, quizás más deprisa, y al final vas a poder abordar mejor el mercado. O sea, hay que vendérselo como que a peor no puedes ir, en ningún caso. ¿La gente cree realmente en eso que estás contando o sigue pensando que sí que voy a ser yo y tengo que buscar la vida por otro lado? Pues hombre, en los casos en los que hemos trabajado, porque es acotado, no sabemos qué pasará en todo el mundo, pero en los casos que hemos trabajado es que no ha habido esos problemas. Por lo general siempre vas a mejor, porque además hoy en día, si ya está mal el mercado, hay pocas oportunidades y las que hay te pegas con mucha gente, pues cuanto más estandarices, cuanto más demuestres tus capacidades, es que pasas a estar mejor. Lo único que puedes hacer es ganar. Entonces al final a las personas se lo tienes que vender así, y ellos lo van a entender en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Puedes hablar un poco más alto? ¿O te llevo el micro?
Sí. Especialmente en las de accidentes que le dan los comunes. Contra el Estado, contra lo que luego de llegar a querer ser protagonista. Para mí una de las claves está en encontrar esa persona y es encontrar la manera de que el cambio no lo hagas tú desde fuera, no que sea desde dentro. Es decir, personas, un grupo de personas dentro del cliente que compra los servicios, estos son los que tienen que hacer el cambio del tipo que sea. Y uno toma la actitud de que ser desde fuera que haga el cambio, pues es muy complicado. Esto la verdad es que, pues bueno, hemos vivido, todos los proyectos que hemos vivido en un grado u otro, pero esta parte de ego es, yo creo que es fundamental. Sí, y para nosotros es muy complicado. Cuando digo nosotros, queremos decir los profesionales que nos dedicamos a la consultoría, es muy complicado porque tú no puedes ir a un sitio y decir, bueno, yo voy a involucrar a mucha gente y van a aportar ellos, porque entonces te van a decir, ¿y tú qué pintas aquí? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿No? Te van a decir, pues para eso no te contratamos, ¿no? Pues lo vamos a hacer todos nosotros. Pero es que por otro lado lo tienes que pensar y decir, es que si no involucro a todas estas personas, si no son ellos quienes van construyendo, si yo solamente, yo me tengo que convertir en el que tira, en el líder que tira, pero ellos son los que tienen que líder en el sentido de que eres como un jefe de proyecto que va coordinando, vas haciendo que todo vaya avanzando, porque al final el líder tiene que ser otra persona, pero si tú no les dejas a ellos construir, de verdad no es cierto, no vas a conseguir nada. Pero es algo complicado, porque llegas de fuera y dices, y si estos no me aportan, y por tanto nuestra tendencia es a querer aportar mucho, pero si estos no... Sin duda. Sí. ¿Alguna intervención más? ¿No? Pues os doy las gracias por haber estado en esta penúltima sesión antes de la plenaria y muchas gracias. Un aplauso para ellos dos. Gracias a vosotros.